Bendiciones a todos los oyentes. Les habla Adaluz Ballesta Ariza, pastora Iglesia Restitución Integral en Santa Marta. Estamos tratando un tema en estos días sobre cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Este es el tema, la parte 2. Porque el Espíritu Santo siempre lo tenemos como una fuerza, porque eso nos lo han enseñado filosofías humanas. Es una fuerza, es un viento, de todo. Es una paloma, es una llamita de candela. Pero el Espíritu Santo en sí es una persona. ¿Y cuál es su función en la iglesia? O sea, en nosotros, en usted y en mí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que hemos decidido seguir a Jesús, que hemos decidido encaminarnos en la voluntad del Padre, aceptando a Jesús. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? No estoy hablando de las 4 paredes, no estoy hablando de concilios. El Espíritu Santo no es ni de concilio ni de paredes, es de personas, de iglesias redimidas por la sangre de Cristo. Y la iglesia verdadera no tiene nombre de concilio, uno se los coloca por lo que hay que diferenciarlos, ¿sí? Así como se diferencia el ejército de una región a otra, pero es el mismo ejército. O sea, es la misma razón, la misma causa. Es cuando el país va a necesitar el ejército, entran todos los departamentos con sus diferentes nombres, pero en sí es un solo batallón. Así es la iglesia. En todo el mundo es una sola, en todo el mundo. Así sea de diferentes idiomas, diferentes razas, diferentes estratos social, diferentes denominaciones, diferentes concilios. Después que tenga a Jesucristo como su Salvador, es iglesia. Así que este es para nosotros. Y este tema está con base en Juan 16, del 7 al 14, donde habla de la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 7. Dice: pero yo les digo la verdad, que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos nos colocamos delante de ti, dispuestos a escuchar tu palabra. Que cada oyente, Señor, que va a escuchar este mensaje directamente o a través de las redes sociales, permite que los oídos se abran para que escuchemos tu palabra. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para ver y entender. Que tu palabra llegue sin interrupción. Quita de mí toda filosofía humana y toda creencia humana, y sea tu Espíritu Santo directamente trayendo tu palabra a cada corazón, según la necesidad de cada uno, según la necesidad de cada persona. Tu Espíritu Santo, que es poderoso en palabra, porque es la espada de tu Espíritu, Señor, llega a los corazones y penetra hasta el alma,
discierne los pensamientos, llega hasta la médula de los huesos, porque ella es espada de doble filo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora recibimos esa palabra para edificación, para limpieza y para que haga el efecto para el cual es enviada, porque ella no regresa a ti vacía, Padre. Ella hace el efecto para el cual la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es la persona, es una persona. Una persona siente, piensa, habla, se aira, se resiente, se entristece. Una persona. Es una persona, el Espíritu Santo. Tiene todas las características como una persona. Por eso dice la Biblia que Él se resiente, que Él se entristece. Por eso dice que Él habla, que Él escucha, que a Él le parece bien o le parece mal. O sea, es una persona. No es un viento, no es una energía, no es una fuerza. Todo eso que usted escucha por ahí sobre el Espíritu, qué fuerza, qué es energía, qué es esto, son filosofías huecas humanas. El Espíritu Santo es como Jesús, es Jesús glorificado. O sea, Jesús está siendo glorificado a través del Espíritu Santo, es como el mismo Jesús, siendo que no está ya en carne. Porque vemos que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, siempre el Padre estuvo hablando a su pueblo. Siempre le estuvo hablando a través de leyes, ¿sí? A través de Moisés escribió las leyes. Esas leyes estaban escritas en piedras. Ahí estaban todas las leyes, todas, y después Moisés puso más. Aparte de los 10 mandamientos, hubo mucho más leyes. Así que esa gente tenía muchas leyes. No hagas, no toques, no mires, no esto y esto y esto y esto. Entonces, eran tantas leyes que dicen los expertos, psicólogos, psiquiatras, todas estas personas que estudian la conducta humana, que tantas leyes una tras de otras, el ser humano no daba abasto y podía llevar a la gente a depresiones, a desesperaciones, a ansiedad. Es que nomás yo no hace mucho conocí a un cristiano que se volvió al judaísmo ortodoxo. Y tenía tantas leyes que yo dije, no, yo no me voy a volver loca con tantas leyes, yo mejor estoy en la gracia y Jesucristo a través de su Espíritu Santo me guía y yo descanso. Por ejemplo, una de las tantas leyes es que tú si te convertías al judaísmo ortodoxo, tú tenías que botar toda la vajilla de tu casa, porque ya fue contaminada de que con carne, que con leche, que donde hierve la leche no puedes hervir la carne, que donde hierve la carne no puedes hervir esto, que un vaso para esto, que un vaso para lo otro, que si eran las 6 de la tarde el viernes tenía que hacer esto y esto, y yo, ay, no, yo no tengo tiempo para tantas cosas. Yo mejor me pongo a orar y el Espíritu Santo hace las cosas. Entonces, ya llegaron a esa conclusión los expertos que eso causaba y causa mucho estrés, tantas cosas al mismo tiempo, no puede. Y el Señor supo eso. Esa era la era de la ley. Después viene otra era, que es cuando el Señor dijo, no pelearé más con ustedes. No pelearé más con el hombre ya. No van a guardar ninguna ley, nada, porque llevan un cabrito, lo matan, lo sacrifican y otra vez, ya cogieron, ya hacían crías de animales porque sabían que iban a pecar todos los días. Por eso Jesús en el templo cuando entró, encontró esa recocha, ese desorden. Porque ya la gente como sabía que iban a pecar todo el tiempo, porque pecaban cada rato, entonces ya cogieron como negocio vender las palomas, vender el cabrito, vender la ovejita, tenían el templo lleno de animalitos. ¿Por qué? Porque vamos a comprar allí. Ya yo pequé, bueno, yo compro ahí una palomita, ahí la venden ahí mismo en el templo, ahí la venden. Ah, que tienes que pecaste por esto, no importa, yo compro allí, yo tengo plata. Yo compro la ovejita allí. Y Jesús les volteó todo, dando a entender que ese negocio se les iba a acabar porque venía un nuevo pacto.
Sí, entonces la segunda era es la era de Jesús. Esa era duró 33 años, que fue el tiempo que Jesús vivió en la tierra, 33 años, murió muy joven. Y viene la tercera era, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la era del Espíritu Santo o el Nuevo Testamento. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo. Ya el Señor quitó todos esos sacrificios. Por eso el velo, cuando Jesús murió, se rasgó. Se rasgó el velo. Quiere decir que se reveló. Todo lo que estaba ahí atrás se revela a nosotros. Y cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere, está liberando ese espíritu. Lo está liberando, se está soltando él de la carne. Por eso muere. Y cuando sale de la tumba que resucita, está liberando el Espíritu Santo que lo engendró a él, que lo formó a él y que andaba con él, lo está liberando. Por eso ustedes pueden ver que ya Jesús se le aparecía a la gente sin tocar la puerta. Se le aparecía de la nada. Y entraba así, salía, porque era un cuerpo inmortal. Era un cuerpo como el que vamos a tener usted y yo en la resurrección de los muertos. Jesús es el primogénito de esta resurrección. No fue Lázaro, porque Lázaro murió y volvió a morir. O sea, resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Cuando Jesús dice que es el primogénito entre los muertos, está hablando de la resurrección que hace el Espíritu Santo en este cuerpo que tomó como templo. Sí. Y la Biblia habla de que Jesús, cuando resucitó, les estuvo enseñando y dijo: no se muevan, quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y empezaron ellos a esperar, a orar, hasta que de repente, en el libro de los Hechos, dice que cayó el Espíritu Santo. O sea, Jesús se les metió adentro. Ya Jesús no estaba afuera, ya no andaba al lado. Ya Pedro no le decía: Jesús, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús allá en el otro extremo y Pedro acá. No, ya no. Ya Jesús lo que dijo fue: a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, yo enviaré. Mire que habla de él. Yo les enviaré. O sea, habla de que volvería, pero no en la manera en que estaba. Por eso el Espíritu viene a glorificar a Jesús. Por eso el Espíritu, cuando habla, dice aquí la palabra que Él no va a hablar por sí mismo, cosas de Él mismo no va a hablar. O sea, el Espíritu no habla de Él. El Espíritu va a hablar es de Jesús. Para recordarte todo lo que ya sabes de Jesús, recordártelo. Y para enseñar lo que no se te fue enseñado. Porque hubo unas cosas que Jesús no las pudo enseñar. Porque ellos no estaban preparados para eso. Dice la Biblia que hay muchas cosas que dice el 12, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Mire, muchas cosas, no dice algunas cosas. Dice, aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las pueden entender ustedes. ¿Por qué? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo todavía. Y por mucho que Jesús se matara explicándole con plastilina y todo, no iban a entender. No iban a entender. Por eso Jesús, cuando se les apareció a los discípulos que iban camino de Emaús y entró y comió con ellos, les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Porque 3 años con él no entendían nada. Porque lo único que hace que entendamos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que abre el entendimiento. Por eso la gente que lee Biblia o estudia teología, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo, no entienden nada. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo era estudioso de la Biblia, del Antiguo Pacto. Era estudioso de muchas cosas de la religión judía. Pero le faltaba el Espíritu. Cuando Jesús entró y lo confrontó y fue lleno del Espíritu Santo, enseguida Pablo fue otro. El apóstol Pablo fue otro. Y fue el que escribió sobre los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y todo lo que tiene que ver casi con todo el Espíritu Santo en las cartas, Pablo está hablando de ese Espíritu Santo. Porque él
estaba muerto. La letra sin el Espíritu está muerta. Yo puedo saber mucha Biblia, pero si no tengo el Espíritu Santo que la enciende, eso no sirve para nada. Si así fuera, los que mataron a Jesús, los fariseos, los sumos sacerdotes, los grandes doctores de la ley, estuvieran llenos del Espíritu Santo, tenían pura Biblia. Hablando así, Biblia es colección de libros. Sí, colección de los libros, de los profetas, de los salmos, todo esto lo tenían ellos, la ley de Moisés, todas las normas, todas las reglas se las sabían al dedillo. Pero ellos, Jesús les habló y les dijo, ciegos, guías de ciegos. Oye, decirle así a un teólogo, que se sabe la Biblia de pasta a pasta, decirle así al sumo sacerdote, decirle así a los grandes que mejor dicho, la gente se le arrodillaba y hasta los pies querían besarle porque eran los sumos sacerdotes, los reverendos. Que Jesús le dijo ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Y también el profeta Juan les habló duro. Generación de víbora, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? O sea, duro, los habló duro. El Espíritu es el que da la convicción, es el que convence, es el Espíritu Santo. Por eso dice que Él cuando venga, Él guiará. Entonces Jesús fue la segunda era, que es como el puente entre el Antiguo Testamento, donde el Padre hablaba por la ley, por Moisés, por todas estas leyes escritas. Jesús es el puente, la era de Jesús, que duró predicando, se hizo carne, o sea, la carne de Jesús era la palabra que existía desde antes. Si ustedes leen Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Estaba hablando de Jesús. Entonces, esa palabra o ese verbo se hizo carne, que es Jesús, esa es la transición, es como el puente. Luego viene la tercera era, que pasa a ser el nuevo pacto, Nuevo Testamento. La tercera era es la era del Espíritu Santo. ¿Y cuándo empezó la tercera era? Cuando Jesús resucitó. Recuerde que en el día de Pentecostés, el mismo apóstol Pedro dijo, este es el tiempo en que habló el profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, entonces vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visión y los ancianos soñarán sueños, y ahí viene la manifestación del Espíritu Santo. Y ya esa manifestación de la tercera era del Espíritu Santo ya está desde hace 2000 años. Y está con nosotros ahora. Es el mismo Espíritu Santo. Y Él nos está guiando. ¿Qué es un guía? Es alguien que lleva por un camino correcto, por buena dirección, que va acompañando para que no te pierdas, no te desvíes. Ese es un guía verdadero. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, guiarnos. Por eso la gente que se desvía de los caminos de Jesús no estaban conectadas con el Espíritu Santo. Se desprendió del guía. Si tú vas por un sendero, por un ecoturismo, por una montaña, por donde tú vayas y tú vas con un guía, y tú le dices al guía, espérame aquí, el guía dice, te vas a perder, no, espérame aquí. Y usted le quiere hacer una jugada al guía, y dice, no, yo me estoy solo, ese guía, igual yo puedo llegar solo por mi cuenta, te pierdes. El Espíritu Santo es el único que guía para que nosotros no nos desviemos de la verdad. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos guiará todos los días. Nos está guiando. Cuando tú sientas que te estás desviando, enseguida coge la palabra, lee, arrodíllate y empieza a orar. Y Él entra y te guía otra vez. Hay una canción del hermano Marino Estanislao que dice, guíame si me estoy alejando. Guíame. Es hermosa esa canción. Guíame. Una se siente que se está alejando. Recuerdan ustedes que Sansón no se dio cuenta a qué hora se desvió. Sansón fue escogido desde antes de nacer. Y cuando estaba en el vientre, Dios le hablaba a la mamá y al papá. O sea, Dios les habló temprano a esos dos padres de que Sansón iba a ser
el que iba a libertar a los israelitas de los filisteos. Y le dio reglas. Y los papás hicieron la tarea, pero cuando el pelado creció, que ya era un joven, que ya era adulto, le dijo a los papás que él quería hacer su voluntad, fue en otra forma. Le dijo, yo quiero esa mujer, yo quiero a Dalila, yo quiero esto, y empezó a hacer cosas que le fueron prohibidas. Y no se dio cuenta que ahora se le fue el Espíritu Santo. De tal manera que él, como era tan fuerte, era una fuerza sobrenatural. La fuerza del Espíritu Santo estaba con Sansón. Pero él se burló tanto del Espíritu, se distrajo tanto, lo tuvo tan en poco, lo tuvo tan ignorado, que cuando él quiso activar su fuerza otra vez para liberarse de los filisteos, como acostumbraba a hacerlo siempre, dice la Biblia que ya no tenía fuerza. Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos, lo desnudaron, hicieron una fiesta y lo llevaron para que divirtiera a todos los filisteos. ¿A qué hora se le fue? Él ni cuenta se dio. Entonces sabemos que el Espíritu Santo, como es una persona, él se entristece. Tú no vas a estar en una casa donde te estén dando todo el tiempo, te estén humillando, te estén insultando, te estén censurando, te estén tratando mal. A menos que seas masoquista, porque hay gente masoquista, que le están dando y está encima. Y le están dando y está encima. Y lo están echando y está para adentro como la cucaracha. El Espíritu Santo no es así. Él no es así. Él no se rebaja a esa estatura. Él se deprime, o sea, se entristece. Por eso dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo que habita contigo. A Sansón se le fue, y mira cómo murió. Murió en vergüenza. Él no tenía por qué morir así. Ni tenía por qué ser la burla del enemigo. Solo porque dejó la guía del Espíritu Santo. Que no te pase a ti, mi hermano y mi hermana. Que no me pase a mí. Que por dejar la guía del Espíritu Santo, nuestros últimos años de vida terminen en vergüenza y el hazme reír de los que se burlan de uno y de nuestros enemigos. Aunque Sansón mató a muchos filisteos, se murió él. Murió en cuero, desnudo y ciego. Eso no era la muerte que Dios quería para un siervo que fue escogido desde el vientre de su madre. Que no sea tu vergüenza ni mi vergüenza la que pasemos por dejar a un lado la guía del Consolador. El Espíritu Santo es una persona, no la dejemos al lado. También dice que Él nos enseñará. ¿Qué es enseñar? Es transmitir un conocimiento, una habilidad o una verdad a otra persona. Eso es enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él te va a enseñar. Y tú dirás, pues no, pastora, ¿qué me va a enseñar? Lo que tú no sepas, Él te lo va a enseñar. Él te lo va a enseñar. Yo una vez tenía que hacer un cuadro. Yo apenas yo soy artista profesional ya, pero cuando yo estaba apenas dando los primeros pincelazos para aprender a pintar sombras, luces, proporciones, yo tenía que pagar una deuda de un abogado. Y esa deuda era costosa, pagar un abogado para arreglar mis papeles, ya que mi papá cuando murió no me había registrado y no había prueba de él, porque él murió en una avalancha. Entonces no había prueba ni de muerto ni de vivo. De muerto porque nunca lo encontraron y no se le hizo sepelio. No había pruebas de muerto. De vivo porque tampoco dejó cédula ni nada. Entonces yo estaba como sin papá y tuve que buscar un abogado, y ese abogado para hacer todos esos papeles me cobraba un montón de plata. Yo no tenía dinero, no trabajaba, era una jovencita que no trabajaba. Pero el Señor, yo hablé con el abogado y me dijo, pero tú pintas. Usted sabe que una vez en las casas, cuando hace un muñequito, la familia dice, tengo un artista en casa, y uno se lo cree. Tengo un artista en casa y mi hijo pinta y mi hija pinta. Pero ellos, porque no saben de arte, le dicen que uno pinta, pero uno sabe cuando alguien pinta de verdad, cuando ya uno es profesional. Entonces el abogado me dijo que tú eres un artista, que tú pintas. Yo casi le digo que no, pero dije que sí. El Señor me dijo, dile que sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo te hago el trabajo y tú me haces un cuadro y quedamos a paz. Y yo me fui a la casa y me puse de rodillas al lado de un caballete que yo tenía, y ahí me puse con un cuaderno y un lápiz
y un caballete lista. Y me dijo, quiero un cuadro para mi oficina. Yo no me atreví a decirle a mi profesor, porque mi profesor apenas me estaba dando sombra y luz. Y esa clase pues es muy básica, no era para un cuadro de oficina. Le dije al Espíritu Santo que me revelara. Mire que aquí Él enseña. Y el Espíritu Santo me mostró en 2 sueños, me mostró qué debería pintar. Y yo dibujé enseguida en el boceto, en una hojita, luego lo pasé a la lámina grande y me corrigió luces, me corrigió sombra, me corrigió perspectiva, me corrigió destellos de luz, cómo se pinta un vidrio, cómo se pinta una copa de vidrio. Todo eso me lo dijo el Espíritu Santo. Y la imagen que yo vi en el sueño era la de mi profesor. Pero yo sabía que era el Espíritu Santo. Pero tomó la imagen de mi profesor y me explicaba paso a paso cómo debía ser ese cuadro. Y la última noche yo dije, algo me falta, pero no se lo atrevo a llevar al profe porque el profe me va a regañar porque él no me ha dado esa clase. Y otra vez me arrodillé, Espíritu Santo, dime cómo lo termino, que sea perfecto, para que no me devuelvan este cuadro cuando lo entreguen. Y soñé otra vez con el profe que me decía, vas bien, Adaluz, pero estás mal en perspectiva. Esa mesa no va así. Esa copa no parece vidrio. Y me estaba criticando y me estaba corrigiendo. Y lo corregí en el... Apenas yo me despertaba enseguida, como tenía todo listo ahí en la mesita, yo corregía todo. Ya. Cuando yo se lo llevé al profesor, antes de llevarlo ante el abogado, el profesor me dijo, ¿ese cuadro quién lo hizo? Yo le dije, yo. Me dijo, no sea mentirosa, Darlo, que aquí nadie está avanzado así. Y yo le conté la experiencia del Espíritu Santo y me dijo, ¿verdad que tú eres cristiana? Sí, te creo. Y lo llevé al abogado y dijo, yo sabía que pintabas, pero no tanto. Entonces, este testimonio lo traigo a colación, es porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará. Lo que tú necesites saber, Él te lo va a enseñar. Él fue el que le enseñó a José en Egipto. ¿Se acuerda cuando José salió de la cárcel y el faraón tuvo un sueño donde las vacas flacas se comían a las vacas gordas y las espigas flacas se comían a las espigas gruesas? José le interpretó el sueño y le dio un consejo sabio de cómo debía administrar la abundancia que habría en esos 7 años para que cuando vinieran 7 años de escasez. Y dijo, búsquese mi señor un hombre inteligente en esto y en esto y en esto. En otras palabras, búsquese un economista, búsquese un buen contador, búsquese un buen administrador de empresa y uno que tenga, bueno, todos esos conocimientos, fue lo que le quiso decir. Y Faraón dijo, ¿quién más que tú? Y le dio ese cargo a él. ¿Quién le enseñó a José eso? Si él lo que hacía entre sus hermanos acá en el monte era cosas del campo. Sin embargo, él enseña administración, él enseña arte, él enseña política, porque a José le puso de gobernador, imagínense, de gobernador, esa es política. ¿Sí? A David lo sacó detrás de el rabo de las ovejas y lo puso de rey, esa es política. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña a crear? ¿Quién enseña a crear fórmulas? Dicen que muchos inventos que se han logrado, como la máquina de coser y muchos otros inventos, el Espíritu Santo nos ha dado en sueño a esos genios en sueño. Él te enseña a criar hijos, te enseña a dirigir, te enseña a administrar, te enseña lo que tú quieras. Simplemente di, enséñame esto, Espíritu Santo. Lo que pasa es que la religión te ha enseñado que Él nada más te enseña cosas para irte para el cielo y ya. Él te enseña todas las cosas que necesites, toda la que tú quieras, Él te la enseña. Porque Él sabe que tienes necesidad de eso. Y Él dice, el mismo Jesús dice que Él, cuando venga, Él enseñará. Les enseñará todas estas cosas. También dice que revelará la verdad. ¿Y qué es revelar? Es mostrar algo que está oculto. Es mostrar algo que no se ha dado a conocer todavía. Es mostrar algo que está detrás que no se sabía. Por eso el velo se rasgó. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo, o sea, se quitó la ignorancia. Por eso cuando uno
lee la Biblia o lee algo y no entiende nada, es porque hay una pared en la mitad, hay un velo en la mitad. Por eso cuando tú leas la Biblia todos los días, el mismo versículo que vienes leyendo hace 40 años, ese día lo vas a entender, porque se corre la cortina y vas a entender. Y decimos como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no está de lujo, ¿eh? No está de lujo. ¿Y sabe qué? Tampoco diga, no ores que venga, porque ya Él está adentro. Ese es como cuando tú vives con una persona en tu casa y tú sabes que está contigo ahí. Y tú dices, ven fulanito, ven a mi casa. Esta vieja está loca, está loco si yo vivo con ella aquí. ¿Por qué dice que venga, que venga, que venga, que venga de dónde si yo estoy con ella aquí? Si yo estoy con él aquí. Es tanta la ignorancia que tenemos del Espíritu Santo que hacemos oraciones con ignorancia. Que venga, que baje, dice el Señor, ay bendito, ya bajé hace 2000 años y todavía me están pidiendo que baje. Si ya aceptaste a Jesús, si ya crees en Jesús, si ya tienes a Jesús, lo que hay que hacer es despojarnos de todo pecado, despojarnos de toda maldad, despojarnos de toda cosa que ofenda, para que Él more con plenitud y llene, que su presencia nos llene. Eso sí tenemos que pedirlo, que nos llene todo, porque Él a veces está ahí, pero como hay tanto pecado también, él está incómodo, está como arrinconado ahí. En cambio, el Señor dice que nos despojemos. Por eso es que hay que leer la palabra, leerla, porque la palabra es la que santifica. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, ya ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué les faltaba? Que el Espíritu se manifestara. Por eso hay que leer la palabra todos los días, escucharla, hablar de ella y tratar de no contaminarnos todos los días. El Salmo 51, que hay gente que dice que los salmos no hay que leerlo, que los salmos no sé qué, que eso pasó. El que dice eso está haciendo herejía, porque los salmos siguen vigentes, los salmos son profecías, son palabra viva. Y aunque se hayan escrito en aquella época, siguen vivas. Por ejemplo, Jesús dijo, recordando un salmo cuando se dice de él, bueno, cuando se habla de Jesús, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es un salmo que lo dijo David mucho antes, pero se cumplió en Jesús cuando rifaron la túnica de Jesús y se la rifaron y la echaron a la suerte. Son cosas proféticas. Muchas cosas dijo David en los salmos, no solamente los salmos los escribió David, también los salmos los escribieron varias personas. Entonces, en los salmos hay muchas cosas que aprender y el Salmo 51, ojalá nosotros lo tengamos en cuenta todos los días, aunque David lo dijo cuando pecó, que mató a Urías y se acostó con su mujer, ¿sí? Que Dios lo castigó y el profeta Natán fue donde él y lo reprendió fuertemente. Entonces es cuando David escribe el Salmo 51. Usted dice, no, eso fue David que adulteró y que pecó, pero el Salmo 51 es para todos nosotros. Donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santifícame, purifícame con hisopo, como cuando usted está lavando un tetero, una botella y le mete adentro un hisopo, porque la mano no entra, pero entra el hisopo y lava bien allá adentro. Así tenemos que orar todos los días. Límpiame para que el Espíritu Santo no esté triste. Cuando Él está libre, cuando Él está satisfecho con nosotros, cuando Él está en sus anchas, cuando Él está habitando por completo en esta casa que somos nosotros, entonces vienen los frutos del Espíritu Santo, que es otro tema que vamos a ver, vienen los frutos. Y sin hacer mucho esfuerzo, usted va a ser una persona justa, correcta. Ya esos madrazos que se le salían, todas esas vulgaridades ya no se van a salir. ¿Por qué no se van a salir ya? Porque ya no están adentro. Porque ya no va a salir que usted va algo mal puesto y se lo roba. Uy, está bueno, fulanito no lo está viendo. Yo lo puedo guardar y me lo cojo para mí. Está robando. Ya cuando Él entre y dé los frutos, ya usted no va a pelear con eso. Porque el mismo Espíritu Santo se encargará de limpiar tanto que ya usted no le va a dar, ni si le dan la llave, usted se roba nada. ¿Por qué? Porque adentro no está esa naturaleza pecaminosa ya.
Ya no está ya no mentira. Que hay gente que es experta. Yo creo que el diablo tengo competencia. ¿Sabes que Satanás, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira? Y cuando habla mentira, de él mismo habla. Satanás dirá, me está haciendo competencia. Porque hay gente mentirosa. Ese es un pecado. La Biblia dice que ni los mentirosos entran al reino de los cielos. Y hay gente experta en echar mentiras y echan mentiras. Eso contrista al Espíritu Santo. Cada vez que vayas a echar una mentira, acuérdate que tienes el Espíritu Santo que se está contristando y te puede pasar como a Sansón. Cuando cojas algo mal puesto que está por ahí, que no es tuyo, lo quieras coger para ti, también. Vulgaridades, maldiciones, hechicería, brujería, borracheras, todas estas cosas es lo que contrista al Espíritu Santo. Cuando venga a ver, se va, porque Él no cabe donde lo menosprecian. Y aparte de eso, el Espíritu Santo va a estar siempre allí, intercediendo por ti y por mí. A veces no tenemos nada que decir. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Que una vez se arrodilla y no tiene nada que decir. Es cuando dice Romanos 8:26. Quiero leerlo para ustedes. Para que no diga, es que no tengo nada que decir. Bueno, le toca el turno al Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Romanos 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Se da cuenta que a veces no sabemos? Pero el Espíritu mismo, ¿cuál? El Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted a veces se arrodilla y lo que hace es como suspirar. No le sale, pero usted está ahí como suspirando. Eso no es usted el que está orando, es el Espíritu Santo que está trabajando, que está hablando con el Padre directamente. Eso está haciendo el Espíritu Santo. Usted solamente llora, solamente se le salen las lágrimas, pero no tiene nada que decir. Ese es el Espíritu Santo que está intercediendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Ana fue al templo y lloraba? Dice que lloraba y no movía sino los labios, no se le oía nada. Y el sacerdote pensó que Ana estaba borracha, pero no estaba borracha. El Espíritu le ayudó porque ella era estéril. Y ese día recibió respuesta. Hay momentos en que tú tienes tanto problema, mi hermano y mi hermana, tienes tanto dolor, tienes tanta carga, tienes tanta opresión que tú no sabes ni por dónde empezar ni cómo terminar. Es cuando llega el Espíritu Santo, es cuando Él dice, esta mujer o este hombre necesita mi ayuda porque no puede orar, no sabe qué decir, cómo decirle, cómo acercarse, no tiene cómo. Y Él entra. Entonces tú empiezas como a suspirar. Tú empiezas como a llorar a veces, como simplemente el gemido. Ese no eres tú, es el Espíritu Santo que está orando por ti. Dice, voy a leerlo otra vez. De igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Se da cuenta que como el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo dice, como esta mujer o este hombre no conoce la voluntad de Dios y está orando mal, porque en otra parte de la Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque oran mal. Entonces yo a veces cuando tengo duda en mis oraciones, yo digo, ¿qué tal que yo esté orando en contra de la voluntad del Padre? Entonces cuando yo acudo, yo digo, Espíritu Santo, por favor, ora por mí. Por favor, intercede por mí. Y me quedo calladita me quedo. Ahí me quedo ahí con la mente como quieta. Y Él enseguida empieza a interceder. Muchas veces habla en lenguas. Muchas veces habla en lenguas y nos edificamos. No entendemos, pero nos edificamos. Y otras veces no es lengua, es un sollozo, es un suspiro, es un silencio. Ahí está Él trabajando. No se te olvide esta cita bíblica, Romanos 8:26 al 27. Porque el Espíritu conoce la voluntad del Padre y por eso te hace el favor a ti, me hace el favor a mí. Bueno, para que no te equivoques tanto y no se demores tanto, yo conozco al Padre y también conozco que necesita. Entonces los voy a conectar y enseguida Él entra. ¿Ven la importancia del Espíritu Santo? Por eso es que el diablo no quiere que tú creas en el Espíritu Santo.
Pero es que el diablo te ha metido en la cabeza a muchas personas que es una fuerza, que es una energía, que es esto, que es lo otro, menos la verdad, que es la persona. Es una persona que es enviada para recordarnos todo lo que Jesús enseña, todo lo que Dios enseña en su palabra. Él nos la recuerda. Y lo que no sabemos, nos lo enseña. Así que cuando tú necesites montar un negocio, hacer un proyecto, dile, Espíritu Santo, enséñame cómo hago esto. Y Él te va a enseñar. Él te va a enseñar, te va a revelar el sueño, te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia. Va a llegar, va a usar a alguien. Recuerda que el rey David dijo, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. En esa petición tuya puede llegar alguien que te da un consejo y te dice, mira, ve, hazlo así, hazlo así. ¿Sabe qué? Esa persona la envió el Espíritu Santo. O sea, la trae el Espíritu Santo para ayudarte y enseñarte cómo hacerlo. Te puede hablar de muchas maneras, porque el Espíritu Santo es espíritu y Él usa hasta las circunstancias. Él no tiene límites, Él es espíritu. Y te tengo buenas noticias. La buena noticia está en que el Espíritu Santo está adentro. Siempre está adentro. Siempre está adentro. Ya Él no está afuera. Ya no va al lado tuyo. Ahora está adentro. Porque Él te convirtió a ti, me convirtió a mí en su morada. Ya Él habita. Ya no está de paso. Vive ahí. Una cosa es tú pagar un hotel una noche, 2 noches, y otra cosa es tú comprar una casa para vivir ahí. Y nosotros fuimos comprados. Esta casa tuya y mía, el cuerpo, fue comprado con el precio más alto, precio de sangre. Cuando Jesús murió y derramó su sangre, dijo, estoy pagando una casa bien cara para yo poder vivir ahí a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, ya nosotros, esta casa se convierte en morada del Espíritu Santo. Por eso Jesús hasta lo mataron porque lo malinterpretaron cuando Él dijo que este templo lo derribaría y en 3 días lo iba a edificar. Se refería era que ya Jesús no va a estar metido en 4 paredes. Ya no va a estar en 4 paredes de cemento, de ladrillo. Ya va a estar en un cuerpo de carne y hueso, que eres tú y soy yo. Él está dentro. Donde vayas, Él va. Estés durmiendo, Él está ahí. Estás comiendo, Él está ahí. Estás en el baño, Él está ahí. Estás en el hospital, Él está ahí. Estás en medio de un conflicto, Él está ahí. Estás llorando, Él está ahí. Estás alegre, Él está ahí. Él va a estar dentro de ti todos los días, todos los días, todos los días. La única forma en que Él se vaya es que tú le hagas la guerra y digas, sabe que no te quiero más. Y comienzas a meter basura y meta basura y meta basura y meta basura. Y como Él no vive entre la basura, Él se sale y se va. Pero no porque Él quiera irse, sino que Él no comparte. Él es tan santo, por eso le llama Espíritu Santo. Él no vive con la porquería. Ni a uno le gusta vivir con la porquería, mucho menos el Espíritu Santo. Por eso la limpieza todos los días, con la palabra, todos los días, con alabanza, todos los días, limpiándonos, todos los días, porque todos los días uno se cochina. Todos los días no está como que tanta contaminación. No todos los días. Debe decirle, santifícame, purifícame, límpiame. Y cuando tú entiendes esta verdad, a ti no te dé miedo poner la mano sobre un enfermo. Y tengo poder, si tienes. ¿Y por qué? Ay, sencillamente porque está dentro de ti el que levantó a los muertos a través de Jesús. ¿Y por qué? Porque está dentro de ti. ¿Ves a alguien endemoniado? Ponle la mano. Repréndelo. Alguien te está maldiciendo, reprende esa maldición en el nombre de Jesús. Tienes todo poder y toda autoridad sencilla y llanamente porque Él está dentro de ti. Ya no está afuera. Ya no está afuera. Está dentro. Y como está dentro, ya tú eres sus manos. Tú eres sus pies. Tú eres su cabeza. Tú eres todo. O sea, lo que tú hagas, Él lo hace porque está dentro. Por eso es que Él cuando ya no cabe ya con la porquería y el pecado, Él se sale. Él dice, no, me está llevando a lugares donde yo no quiero ir, mejor me voy. Me está llevando a una cantina. No, yo no quiero ir. Ahí no puedo entrar yo. Me está llevando a un bar, me está llevando a esto. Yo no puedo vivir dentro. Y se sale. ¿Cómo se le salió a Sansón? Se le salió. Que no se nos salga el Espíritu Santo. Que todos los días le estemos dando la bienvenida. O sea, que no se vaya, que siempre está ahí. Y que lo adoremos.
Jesús le dijo a la mujer samaritana, llegará el tiempo en que no tendrán que ir a Jerusalén a adorar, sino que en todas partes se adorará al Padre, en espíritu y en verdad. Se estaba refiriendo a este momento. Tú puedes adorar al Señor en el baño, en la cocina, en el bus, en la calle, en el trabajo. Yo le adoro mientras que pinto. Y a veces estoy pintando y estoy orando y se me salen las lágrimas y estoy conectada con el Espíritu. Pero veo algo misterioso. Cuando estoy conectada con el Espíritu que estoy pintando, me salen mejores los cuadros. Me salen esas pinturas como si no hubiera sido yo la que estuviera pintando. Esto es increíble. Cómo uno descansa, cómo uno tiene paz, cómo uno tiene fortaleza, cómo uno tiene descanso, porque Él está ahí. Él está ahí. El Señor nos ayude a seguir entendiendo estas verdades y que Él nos siga revelando lo que no entendemos, que nos siga enseñando lo que no conocemos, que nos siga recordando lo que habíamos olvidado y que podamos recobrar esa confianza. Me acuerdo de un pastor, ya él murió, el pastor John Guicho, Paul John Guicho, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Estaba en Corea. Y él en un testimonio que daba, él dice que cuando él estaba empezando su ministerio, a él le daba miedo poner las manos para orar por milagros. Y solamente oraba por dolores de cabeza, por gripa, por cosas sencillas, pero no oraba por enfermedades fuertes. Y dice que en una campaña anunciaron que venía el pastor Paul John Guicho, que Dios lo usaba con señales, con milagros, una propaganda fuerte. Y él no sabía con lo que se iba a enfrentar. Él siempre oraba por gripa, dolores de cabeza, dolencia, y le trajeron una mujer en una silla de ruedas seca. Ya los músculos se le habían secado, toda retorcida en la silla de ruedas. Y se la pusieron adelante así. Y él no la oró. No la oró porque él decía, no se va a sanar, ya no tiene ni músculo, ya es un esqueleto en la piel. Se hizo el loco y oró a todo el mundo menos a la señora. Así que despidió la campaña, despidió el culto y no oró a la señora. Porque estaba tan seca que él dijo, esa no se va para nunca, esa no tiene ni con qué levantarse. Y se fue para el patio. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿por qué no oraste a la señora? ¿Quién la va a sanar, tú o yo? Y él le respondió al Espíritu Santo, Señor, eres tú. ¿Quién murió por ella, tú o yo? Le dijo Jesús. Señor, tú. ¿Quién sanó a los enfermos, tú o yo? Señor, tú. Entonces, ¿por qué no la oraste? Si no eres tú, sino yo. Devuélvete y la oras. Y él se devolvió, no hizo bulla, no buscó micrófono. Entonces que hay predicadores que hacen unos shows. Que a ver, levántate. En el nombre de Jesús ponen la bocina y todo. Él se lo dijo sin micrófono y sin nada. Se le acercó despacito al oído para no pasar vergüenza. Porque según él no iba a pasar nada. Y le dijo, señora, ¿usted quiere levantarse de esa silla de ruedas y caminar? Y la señora contenta le dijo, sí, yo quiero. Bueno, entonces, en el nombre de Jesús, levántese. Y él se fue y la dejó tirar en la silla. No le dio la mano, no buscó a los ujieres que dijeran, vamos a ayudarla, como se hace con otros. En el nombre de Jesús, levántese. Y se fue y la dejó ahí sola. Cuando él estaba con la multitud allá afuera, que la gente le da la mano al pastor, que lo saluda, él siente que alguien le toca el hombro, pero con una insistencia. Y cuando él voltea, es la mujer que se había levantado y estaba caminando. Y él contaba a todos los pastores que estaban ahí que él entendió que él se estaba robando la gloria de Dios. Que cuando él oraba era porque él creía que se iba a parar, como si él fuera el que sanara, como si él fuera el que libertara, como si él fuera el que fuera a hacer el milagro. Desde ahí entendió que no era él, era el que estaba dentro de él, era el Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a esta verdad a tomarla para nosotras. Cuando tú pongas las manos sobre alguien, no eres tú, así que ponla. Ponla porque no eres tú el que va a sanar, es el que está dentro de ti. Reprende con la voz
porque no eres tú el que está hablando, es el que está dentro de ti. Atrévete a hacer ese proyecto, porque no eres tú el que lo está haciendo, es el que está dentro de ti. Atrévete a hacer lo que nunca te atrevías a hacer, porque no eres tú, es el que está dentro de ti. Atrévete a decir lo que nunca te atrevías a decir, porque no eres tú, es el que está dentro de ti. Atrévete, porque el que está dentro de ti es más poderoso que el que está afuera. Esa es la verdad que tenemos que entender, que a nosotros nos conviene. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá esa otra persona y estará con ustedes enseñándoles, ayudándoles, revelándoles, guiándoles, fortaleciéndoles, defendiéndoles y dándole todos los poderes, que de eso vamos a hablar en la próxima enseñanza. El poder llamado dones o regalos del Espíritu Santo, de sanidad, de milagros, de fe, de todos esos dones o regalos que dan poder, que es lo que la gente busca por allá con la brujería, con Satanás, con el diablo, pero el que creó al mismo Satanás fue el Espíritu Santo, porque Satanás no se llamaba Satanás, se llamaba el lucero de la mañana, se llamaba Lucifer, lucero de la mañana, o sea, él fue creado, él no es creador, él fue creado. Así que alguien más poderoso que el mismo diablo es el Espíritu Santo, que cuando se meta adentro y se active con toda libertad, no va a haber demonio que resista, no va a haber enfermedad que resista, porque cuando somos llenos totalmente de él, el mismo infierno tiene que temblar, porque ya tú no eres un cuerpito ahí de carne y hueso, ya yo no seré un cuerpito de carne y hueso, ya seremos nada más y nada menos que el templo, la casa donde vive el Espíritu Santo, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, como si fuera todo Jesús dentro de nosotros, pero es el Espíritu Santo. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Oremos para que el Señor selle esta palabra y no regrese vacía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla cada día, de que no somos seres humanos hechos al azar, por capricho tuyo, sino que fuimos creados con un propósito, y es que tu espíritu se moviera aquí en la tierra, pero ya no en las aguas como se movía antes, sino que ahora tiene una vivienda, tiene un lugar, tiene un templo, tiene una habitación, y somos nosotros. Y este templo, Señor, esta casa del Espíritu, está en todos los países del mundo, está en todos los continentes, en todas las razas, en todas las edades, en todas las clases sociales, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, campesinos, doctores, científicos, artistas, deportistas, políticos, en todas las áreas puede estar, porque tú, Señor, habitas donde la persona te da cabida. Hoy, Señor, pedimos que no te vayas de nosotros. Y los que no tienen todavía a Jesús en su corazón, los que no tienen todavía la casa habitada por el Espíritu, Padre, hoy que tú puedas entrar, que ellos abran tu corazón y puedas tú entrar en sus corazones para que habite allí tu Espíritu Santo y puedan ser guiados, orientados, puedan seguir recibiendo revelación, respaldo, para que todo lo que necesita la humanidad aquí abajo, la solución está aquí mismo, Señor. Está aquí mismo. Porque tú no te fuiste, nos dejaste solos. Tú dejaste al Espíritu Santo, al Consolador, al Guía, al que revela, al que ayuda. Y está dentro de nosotros. Ayúdanos a conservar allí esa relación íntima con el Espíritu Santo, de noche y de día. Ayúdanos a mantenernos en santidad y en obediencia para que Él no se entristezca y no se vaya, como se le fue a Sansón. No permitas que el Espíritu Santo se entristezca, de tal manera que tenga que irse de nosotros. Ayúdanos a preservar esa unión, esa armonía, para que podamos hacerle frente a las tinieblas, para que podamos hacerle frente a toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo oro por todos los que están escuchando. Oro porque las señales siguen la palabra. Las señales
y los milagros, las sanidades siguen a la palabra. Tu palabra, Padre, ha sido predicada. Ahora permites, Señor, que ella sea seguida, respaldada por las señales. Reprendemos toda enfermedad en los cuerpos, todo espíritu de enfermedad que está allí en cada cuerpo. En el nombre de Jesús, enfermedades de la cabeza, del cerebro, toda enfermedad queda anulada en el nombre de Jesús, queda sin poder y sin autoridad. Toda enfermedad del sistema nervioso, todo tumor, cualquier anomalía, Señor, en el cerebro, en la piel, toda enfermedad que esté perturbando la piel, Señor, toda enfermedad que esté afectando los músculos, toda enfermedad que esté afectando los huesos, las articulaciones, la médula de los huesos, toda obra de Satanás, todo lo que esté afectando los órganos, Señor, el corazón, el hígado, el páncreas, el estómago, todo lo que esté afectando el sistema respiratorio, el sistema digestivo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad en la vista, toda enfermedad que esté causando dolor, ruina, miseria, pobreza y angustia en cada cuerpo. Tú viniste, Señor Jesús, a deshacer los planes del diablo. Tú viniste a deshacer toda obra del diablo, y el mismo Espíritu Santo que estuvo contigo, Jesús, el mismo Espíritu Santo que estuvo contigo, levantando a los muertos, limpiando leprosos, sanando a los enfermos, dando la vista a los ciegos, es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros ahora, porque tú dijiste: yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo le enviaré otro consolador que estará con ustedes todos los días, Señor. Y así como el Padre te envió, tú nos enviaste a nosotros, y por eso nosotros estamos ahora aquí delante de ti, enviando la palabra a todos los enfermos que se han sanado, a todos los que están oprimidos en el nombre de Jesús, todos los que han tenido, Señor, tormentos por espíritus inmundos que le han sido enviados en el nombre de Jesús, los que tengan problemas en su mente, en su espíritu, todo espíritu inmundo que esté atormentando a las personas, todo lo que esté causando pesadillas en las noches, en el nombre de Jesús, todo lo que tengan tormentos, en el nombre de Jesús, pensamientos de suicidio, pensamientos de matar, pensamientos de robar, pensamientos de hacer cosas que no están en la razón humana como tú la diseñaste, sino que están fuera. En el nombre de Jesús reprendemos todo plan del diablo. Padre, todo lo que está afectando la familia, lo que está afectando la economía, lo que está afectando las finanzas, todo lo que está afectando las relaciones familiares, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos. En el nombre de Jesús, toda obra de Satanás quedan sin poder y sin autoridad, y se revelan las cosas, Señor. Saca todo lo que está oculto, enemigos que están ocultos, Señor, enemigos ocultos, sácalos a la luz, Señor. Queda sin poder y sin autoridad, y toda lengua que se esté levantando contra tu pueblo, Señor, tu palabra dice: condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, toda lengua que se esté levantando contra tu iglesia, contra tus siervos, contra tus siervas, toda lengua, Señor, queda condenada, quedan sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Toda arma forjada que se esté levantando en contra de tus hijas, de tus hijos, toda arma forjada, Señor, para hacerle mal, para hacerle daño, queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Gracias por traernos todo el conocimiento de Jesucristo. Gracias por recordarnos todo lo que Jesús enseñó. Gracias por revelarnos cosas que no sabemos. Gracias por enseñarnos cosas que no sabemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida a mantener tu casa limpia, santificada, para que nada ni nadie nos estorbe cuando podamos ejercer esa autoridad, sino que toda autoridad que Jesús tuvo la tengamos nosotros también, porque no hay estorbo para que Jesús, a través del Espíritu Santo, active su gloria en nosotros. Señor, declaramos que somos el templo tuyo, y como templo, Señor, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, ni sobre nuestra familia, ni sobre nuestras casas. No hay autoridad de Satanás sobre nosotros. Estamos cubiertos con el poder del Espíritu Santo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, por cuanto el Espíritu Santo está habitando en nosotros, y Él no comparte su habitación con nadie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad.
y aún más allá de la muerte. Gracias. Gracias por Jesucristo, que nos hizo el puente entre tú, Señor, y nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por habernos enviado otro consolador. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Amén.